Estupendo, pues muchas gracias a la asociación por invitarme y nada, os voy a presentar más adelante pues quién soy yo y sobre todo pues deciros, ¿no? Que como bien ha dicho Jaime, yo hoy voy a hablar pues de la dermatitis atópica, que aquí ya todos lo conocéis, pero sobre todo de la relación que esta enfermedad tiene con el entorno y cómo nuestro día a día, cómo los tóxicos cotidianos pueden influir en la salud de, no solo en nuestra salud general, sino concretamente en la salud de nuestra piel. Para ello, pues me voy a basar en esta agenda, ¿no? Este índice, que es lo que voy a contaros en el día de hoy. Y primeramente, pues me gustaría empezar, pues, contando cuál es mi objetivo con esta charla, qué es lo que quiero que os llevéis hoy a casa. Después, adentrar un poco en la dermatitis atópica, entender cuáles son las vulnerabilidades que tiene esta enfermedad y por qué el entorno es tan importante concretamente con esta enfermedad. Luego os voy a introducir el concepto de disruptor endocrino, que no sé si algunos ya lo conocéis, ahora está muy en boca de todos, ¿no? Pues quiero hablaros de este nuevo concepto porque es muy importante entenderlo y saber el poder que tiene nuestro entorno, sobre todo con los disruptores endocrinos a nuestra piel. Y sobre todo, muy importante también, ya hacia el final de la presentación, voy a hablaros de cuáles son esas exposiciones que tenemos al día a día en casa, en el trabajo y qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo, lo más importante es qué podemos hacer nosotros para evitar que estos tóxicos diarios de nuestro día a día no nos hagan tanto daño, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues, por comenzaros, ¿no? ¿Quién soy yo y por qué vengo aquí a hablaros hoy de este tema? Pues yo me gradué en Ingeniería de la Salud, ¿vale? En Málaga, en la Universidad de Málaga, y me especialicé en la rama de biomedicina. Después hice un máster centrado en nanociencia, nanomateriales y nanotecnología en la Universidad de Valencia. Después también me certifiqué como entrenadora personal y he estado pues 4 años trabajando como investigadora en un centro tecnológico en Paterna, también en Valencia. Y actualmente estoy terminando casi el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración también con este centro de investigación donde he estado trabajando. Y gracias a todo esto, pues he tenido la oportunidad de ir a muchos congresos de carácter internacional, aprender mucho. Y bueno, me encanta la investigación, pero sobre todo la divulgación. Y por eso, aparte de pues, esa parte más profesional, también divulgo sobre ciencia en redes sociales. Esta es mi cuenta en la cual la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica me contactó y vamos, cuando me llegó la propuesta, no pude decir otra cosa que es que estoy encantada de que estas cosas, de que este tipo de charlas de divulgación tengan lugar, porque eso es muy importante. Y es cierto que las redes sociales pueden llegar a muchas personas y por eso pues me volqué en intentar llevar la ciencia a la vida real con consejos prácticos que todo el mundo pueda entender y sobre todo basado en ciencia, ¿no? Que es verdad que en las redes sociales hoy en día abunda mucho mitos y otras cosas que, bueno, seguramente después lo podemos hablar en la ronda de preguntas, pero sobre todo que esté basado en ciencia es lo que a mí más me caracteriza, ¿no? Entonces, pues nada, por ir empezando ya un poquito y metiéndonos en el tema, ya sabréis aquí todos seguramente que la dermatitis atópica pues es una enfermedad principalmente genética, ¿no? Pero es cierto que no depende únicamente de la genética, sino que cada vez hay más evidencia, y lo vamos a ver también y aprender en esta charla, de que el entorno químico que nos rodea influye no solo en su aparición, sino en su evolución, ¿vale? Especialmente en personas vulnerables. Entonces, mi objetivo de hoy es primero entender por qué la piel atópica es más sensible al entorno, identificar cuáles son esas exposiciones ambientales más relevantes según la ciencia y lo más importante, aprender estrategias prácticas para reducir la carga diaria en nuestro día a día. Entonces, la dermatitis atópica, como todos sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica donde el entorno actúa como modulador. ¿Eso qué quiere decir?
pues que el entorno tiene mucha carga y mucha responsabilidad en cuanto a la severidad y la frecuencia de los brotes, ¿no? Y hay una enfermedad que afecta pues a un rango de la población bastante elevado, un 20%. ¿Y por qué es tan característica esta enfermedad? Pues porque tiene estos 5 rasgos, ¿no? Que yo he querido representar aquí con estos símbolos, y es que primero es una enfermedad que produce que la barrera cutánea esté mucho más vulnerable. Es decir, lo que nos conlleva al siguiente punto, ¿no? Que la piel tiene mucha más permeabilidad. Es decir, todos los contaminantes que nos rodean o todas las moléculas de nuestro entorno van a pasar más fácilmente, ¿no? Al torrente sanguíneo, precisamente porque tenemos la piel más débil, con mayor permeabilidad. Entonces, esa exposición externa va a tener un mayor impacto que en personas que no tienen dermatitis atópica. Por eso también es más importante tener mucho más en cuenta todos los conceptos que aquí os voy a introducir hoy sobre los tóxicos, los disruptores hormonales, etcétera. Y también se caracteriza por una menor diversidad bacteriana. Y es que en todas las partes de nuestro cuerpo, en la cabeza, en las mucosas orales, en el intestino, en todos sitios tenemos una diversidad bacteriana, que es la microbiota, ¿no? Todos conocemos la microbiota intestinal. Pues en la piel también tenemos una microbiota, ¿no? Y la dermatitis atópica, pues se ha visto que esa microbiota está desregulada, ¿no? Pues no hay tanta diversidad bacteriana y no, por tanto no tenemos esa protección natural o la tenemos pues más debilitada, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a entrar un poco a ver cuál es ese entorno que nos puede afectar y qué relación tiene con la dermatitis. Entonces, haciendo un poco de investigación sobre la dermatitis atópica, cómo es la evolución, es decir, si hay cada vez más casos, si los casos están disminuyendo con el tiempo, pues lo que he descubierto es que a medida que pasan los años se ha visto que hay más casos de dermatitis atópica. Y esto se relaciona mucho con la industrialización. ¿Por qué? Porque en zonas donde hay en zonas más urbanas, en zonas más industrializables, pues principalmente por probabilidad tiende a haber más contaminación, lo cual también influye a más casos de aparición de dermatitis atópica. Y para ello os he traído este artículo científico que es muy reciente, es de abril de 2023, tiene apenas casi un año y medio, casi 2 años, y aquí lo que nos habla es de las diferencias geográficas sobre el riesgo de dermatitis atópica entre vivir en zonas urbanas y en zonas rurales. Es decir, esto es una revisión sistemática, un metaanálisis de muchos datos, y las conclusiones que aquí nos indican, ¿vale? Que son las que he subrayado en amarillo, nos dice que encontró que vivir en áreas urbanas aumentaba 1,5 veces el riesgo frente a zonas rurales, el riesgo de desarrollar dermatitis atópica, con un efecto más fuerte en niños. ¿Y por qué? Esto de niños es importante, también lo vamos a ver durante la charla, ¿vale? ¿Por qué los niños son más vulnerables, las embarazadas, todo eso lo vamos a comentar? Y es que aquí podemos sacar una conclusión, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más casos de dermatitis en zonas urbanas? Y es que la biología de la piel no ha cambiado, ¿no? La piel sigue siendo siempre la misma. Lo que está cambiando cada vez más, pues, es la exposición ambiental, el entorno que nos rodea. De hecho, si aquí me está viendo alguien de edad de entre los 60, 50 años, seguramente sabréis que antiguamente nuestros abuelos, incluso mis padres, nos comentaban que antes, cuando ellos eran pequeños, la leche venía en botes de vidrio, que venía un lechero y rellenaba los cascos de la leche. Entonces, está cambiando tanto la sociedad en tan poco tiempo que realmente eso es lo que está cambiando, no es nuestra piel, sino el entorno moderno, que cada vez se introducen sustancias nuevas, sustancias persistentes, que la piel a veces pues no está preparada para manejar. Y de hecho, aquí
con relación a lo que os decía de los niños, de la embarazada, este otro estudio muy interesante, que también es súper reciente, este es de octubre de 2025, que lo que estudian aquí es la exposición prenatal, es decir, a niños que aún ni han nacido, ¿vale? A disruptores hormonales y cómo esa exposición afecta a su infancia y al riesgo de dermatitis atópica. Y es muy interesante porque aquí en las conclusiones, en amarillo, lo que ellos concluyen es que sus investigaciones demostraron de forma robusta que la exposición prenatal a múltiples disruptores hormonales, disruptores endocrinos, aumentaban significativamente el riesgo de desarrollar dermatitis atópica en los niños. Y ahora más adelante vamos a ver por qué, ¿vale? Pero esto es súper importante tenerlo en cuenta porque muchas veces decimos, ¿y esto de dónde me viene, no? Y de hecho hay muchos bebés que nada más nacer ya tienen brote de dermatitis atópica. Y es cierto que tiene una gran carga genética, pero hay otra parte que es la modulación medioambiental, como antes hemos visto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué una mujer embarazada puede dar lugar a que un bebé tenga dermatitis atópica? Y es que durante el embarazo, pues todos sabemos que hay muchos cambios hormonales, ¿no? Y la hormona, quiero que hoy os llevéis a casa esta idea, y es que las hormonas son como los jefes de nuestro cuerpo, ¿vale? De todos los procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo, todos o prácticamente todos están regulados por hormonas, y más en el embarazo. Entonces, si sabemos que las hormonas regulan todo nuestro sistema, también van a regular el desarrollo del sistema nervioso inmunitario y programan también el funcionamiento de los órganos y los tejidos del bebé. Entonces, si nuestras hormonas están mal o están irrumpidas, ¿no? Interrumpidas por estos disruptores hormonales, por estas sustancias, puede hacer que los mensajes hormonales no sean los correctos o incluso a veces haya falta de esos mensajes hormonales o haya más mensajes hormonales de la cuenta o haya mensajes hormonales que son erróneos. Entonces, eso hace que el feto, ¿no? Que ese bebé que todavía ni ha nacido, pues se esté formando ya con posibles errores, ¿no? Entonces, pues esos disruptores endocrinos pueden trastornar los estímulos en un periodo de desarrollo muy vulnerable. Cuando un bebé se está formando es el periodo más vulnerable de eso. De hecho, hay muchas cremas de cosmética o muchos productos, incluso muchos alimentos que una embarazada no puede tomar, precisamente por todo esto, porque puede influir en la salud del bebé. Bueno, ya ni qué decir tiene pues el alcohol y todo ese tipo de tóxicos, que eso todos sabemos, ¿no? Que son tóxicos, pero sin embargo pasan a veces desapercibidos otro tipo de sustancias que pueden tener mayor riesgo precisamente porque las pasamos de largo o porque no porque pensamos que son tan perjudiciales o porque están en nuestro día a día. Entonces ya os he introducido un poquito, ¿no? El concepto de los disruptores endocrinos, pero aún no hemos explicado lo que es, ¿vale? Entonces ahora es el momento de adentrarnos en este nuevo término que son los disruptores endocrinos, ¿no? A partir de ahora veréis que pone EDC, ¿no? Que son Endocrine Disruptor Components en inglés, pero bueno, disruptor endocrino o disruptores hormonales también es correcto. Para ello he puesto un pequeño vídeo, ¿vale? Que creo que también se puede entender muy bien, que es un vídeo mío de Instagram, de un vídeo que hice pues hablando de este tema. Espero que se pueda reproducir bien y nada, dura unos 20 o 30 segundos y esto va a ser como introducción a lo que ahora más adelante os voy a explicar con más detalle, ¿vale? Entonces, aquí os lo pongo. Soy Marta, científica y entrenadora personal. Hoy hablamos de disruptores hormonales. Son sustancias que a través de su inhalación, ingestión o absorción a través de la piel son capaces de alterar la producción y el transporte de las hormonas en tu cuerpo. Esto es importante porque no solo regulan tu fertilidad, sino todo tu metabolismo. Los más peligrosos, según la ciencia, son los estalatos en productos perfumados, el bisfenol en los plásticos y los compuestos perfluorados en la sartén antiadherente. Vale, espero que se haya escuchado y se haya visto bien. Entonces, como aquí comento en el vídeo,
los disruptores endocrinos, los disruptores hormonales son sustancias, ¿vale? Entonces, las podemos representar como estos simbolitos de aquí. Son al fin y al cabo, son sustancias que nos rodean y que pueden afectar a la salud a través de tres vías, muy importante. Por inhalación, a través de la respiración de distintos compuestos, por absorción a través de la piel o por vía directa, por ingestión de algunos alimentos que tengan estas sustancias. Y entonces, estas sustancias pueden alterar, por eso se llaman disruptores endocrinos, disruptores hormonales, porque tienen la habilidad de alterar la función hormonal de nuestro cuerpo. Y diréis, bueno, ¿no? Como comentaba en el vídeo, esto no es solo, no es importante no solo porque puede controlar la fertilidad, sino porque altera todas las funciones del organismo. Porque como he dicho antes, lo que quería que hoy aprendierais es que las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro cuerpo, coordinan funciones de todo el cuerpo, ¿vale? No solo de la hormona, de si estás enfadado, no, no, es que coordinan las funciones de absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces, eso puede tener consecuencias en nuestro sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el renal, muscular, óseo, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, como decía también en el vídeo, los disruptores endocrinos que tienen más relación según la ciencia, con la dermatitis atópica, son estos tres, que también son los más comunes. Y es que no es coincidencia, son los disruptores hormonales más comunes en nuestro mercado, que está por todos lados. Entonces, pues son los que más evidencia tienen también con la dermatitis atópica. Vamos a ir uno a uno explicando qué son, dónde los podemos encontrar, ¿vale? Porque al final para el conocimiento es libertad, ¿no? Y lo primero que uno tiene que saber antes de poder actuar es dónde está el problema y sobre todo qué es. Porque yo te puedo decir aquí, vale, pues tú tienes que hacer esto y esto y esto, pero si tú no sabes de dónde viene esa acción, no puedes actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el conocimiento, el saber, porque eso te hace libre y después puedes tomar mejores decisiones en base a lo que sabes, ¿no? Entonces, los eftalatos, pues son, sin entrar aquí en química, ni en biología molecular, ni nada, son unos compuestos, ¿vale? Unos ésteres del ácido 1,2-dibenceno dicarboxílico, eso no nos importa, pero lo que nos importa es que está en productos, por ejemplo, en juguetes, en plásticos, en cremas de uso personal, sobre todo en todos los productos que son perfumados, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, los perfumes que nos ponemos o las cremas, ¿no? Las típicas cremas corporales que tienen un olor, madre mía, que te dura 24 horas ese olor, pues al final, para que ese olor esté fijado en el tiempo y que se fije en tu piel, que se fije en la ropa, tiene que llevar eftalato, que una de sus funciones es ser un fijador de aroma. Por eso, yo huyo ya os adelanto, que yo huyo de todos los aromas artificiales, de todos los ambientadores, de las cremas, de los perfumes. Yo prefiero todo sin perfume, suavizantes de ropa, por ejemplo, pues también están cargados de ftalatos, porque al final para que esa ropa esté oliendo bien durante 2, 3 días, pues tiene que llevar algo, ¿vale? Que son los ftalatos. También está sobre todo en juguetes, en cosas de plástico, porque otra función que tienen los ftalatos es de hacer los plásticos más maleables, más flexibles. Entonces, sobre todo en juguetes para bebés, de plástico. Entonces, esos son algunos ejemplos. Y se ha visto, como vemos aquí en la imagen de la derecha, que puede tener efectos sobre, por ejemplo, el desarrollo anormal de los genitales de animales, que se ha visto en animales, también de personas. También se tiene funciones, o sea, tiene efectos adversos sobre la función del tiroides. Se ha relacionado también con una pubertad precoz, es decir, niñas que les viene el periodo antes de lo normal, una temprana también menopausia, es decir,
todo relacionado con la actividad hormonal. El segundo disruptor hormonal más común es el bisfenol o BPA, que seguro que muchos aquí habéis oído hablar de él y que algunos tuppers de plástico o botellas te ponen BPA free, ¿no? Pues quiero deciros que eso es al final una herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque bisfenoles hay millones, ¿vale? El BPA es un tipo de bisfenol, pero hay otros muchos. Entonces, aunque en un tupper te ponga BPA free, vale, a lo mejor no tiene BPA, pero tiene BPO, que es otro. Y también, sin entrar en temas de química, pues es derivado de los difenilmetanos y de los bifenoles y se encuentra absolutamente en todos los plásticos, ¿vale? Tanto en las botellas de plástico como en los tuppers de plástico, como en tejidos hechos de poliéster, que más adelante veremos lo que es el poliéster, ¿vale? En recubrimientos de lata, de conserva, es decir, en el plástico va a estar seguro. Así que yo ya adelanto, aunque lo veremos al final de la presentación, que yo evitaría al máximo el uso de plástico, sobre todo en la cocina, ¿vale? Todo lo que vayamos a ingerir que no haya estado en contacto con plástico, pues mejor, y sobre todo con el calor, ¿vale? Porque el calor tiene una función con el plástico y es que es capaz de duplicar la tasa de exposición del bifenol. Es decir, si un plástico lo tiene en la nevera, pues a lo mejor puede liberar por minuto, esto me lo invento, ¿vale? Puede liberar por minuto una partícula de bisfenol. Pero es que si tú lo calientas, en vez de liberar una partícula, puede liberar 1 millón, ¿vale? Entonces, importante, nunca jamás calentar los tuppers de plástico en el microondas, que sé que esto es muy común en la oficina y todo. Yo también, mis compañeras de trabajo, muchas calentaban los tuppers de plástico en la oficina. Yo siempre decía, no, por favor, no hagáis eso. Tupper de vidrio, o si no, pues echas la comida a un plato y entonces el plato lo calienta. Pero bueno, a veces es un poco luchar a contracorriente porque la gente te dice que eres muy exagerada, pero al final la ciencia es la ciencia, ¿no? Otro de los disruptores hormonales también muy común son los PFAs, que son los perfluorados, los productos perfluorados, que se encuentran sobre todo en utensilios que están recubiertos con un recubrimiento antiadherente o en ropa que está recubierta con una capa para que sea impermeable, en pintura impermeable, en utensilios también de plástico, en fotografía, en algunas cosméticas, ¿vale? Pero sobre todo, yo como siempre priorizaría todo el tema de la alimentación, ¿vale? Es decir, ¿dónde puede haber PFAs en cocina? Pues en sartenes, ¿vale? Las típicas sartenes de teflón, mejor sartenes de acero inoxidable, ¿vale? Lo veremos también más adelante, cuáles son esas pequeñas alternativas, que eso que podemos hacer. En ropa también, la ropa antiimpermeable, antiinflamable, es decir, la ropa que le ponen recubrimientos para que no se queme. Todo eso puede estar recubierto también de PFA. Y otro disruptor hormonal muy relevante también con respecto al cuidado personal es el triclosan, que es un compuesto aromático clorado que, como veis ahí, pues tiene grupos funcionales de éteres. ¿Y por qué se usa tanto el triclosan también? Pues porque tiene propiedades antimicrobianas y por eso se usa, por ejemplo, en la pasta de dientes, ¿vale? El triclosan es un ingrediente muy común en la pasta de dientes. A partir de ahora podéis ir a vuestra casa, leer vuestra pasta de dientes y ver si tiene o no triclosan. Y te prometo que hay alternativas libres de triclosan y se puede encontrar pues también en otros productos de consumo, pero sobre todo en la pasta de dientes y en algunas cremas, ¿vale? Porque se usa eso como antimicrobiano. Entonces, pues en todos los productos de cuidado personal se usa. Bueno, no en todos, pero en muchos, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esas exposiciones diarias que tienen más relevancia en la dermatitis atópica y en su aparición. Y lo primero que quiero también aclarar es que las vías de exposición de todos estos disruptores hormonales o de todos los tóxicos que nos pueden afectar
a la salud y a la salud de nuestra piel, como digo antes, eran por tres vías, tanto por la inhalación, por la ingestión o por la absorción dérmica, ¿vale? Es muy importante que no solo pensemos, bueno, no, es que como la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel, pues solo me va a afectar lo que me ponga en la piel. No, ¿vale? Afecta mucho lo que respiras también y lo que consumes, porque la piel no solo reacciona a lo que le pones encima, sino a todo, ¿vale? A lo que convivimos cada día, porque el organismo es un conjunto en el que todo está conectado. Es decir, si tú ingieres, por ejemplo, un bisfenol, o PFA o un eftalato, eso al final va a hacer que una hormona de tu cuerpo funcione mal y no envíe una señal que tiene que enviar o envíe otra que no es, y entonces eso desencadena otros problemas que están relacionados con la dermatitis, que ahora vamos a ver adelante, más adelante, un artículo científico que explica esto muy bien. ¿Vale? Entonces quiero que veáis a partir de ahora que el hogar, ¿no? Es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo, ¿no? O bien en la casa o bien en el trabajo, si tenéis trabajos a los que vais cada día, o bien si trabajáis desde casa, en fin. Al fin y al cabo, donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa. Entonces, ahí va a ser donde más nos tenemos que enfocar a la hora de hacer cambios, no en que salgas a la calle y respires un poco de humo porque hay una obra. Eso es algo esporádico, ¿no? O si vas a una tienda y respiras algo que hay en la tienda, o te pone alguna ropa que es algo esporádico, eso no va a tener mucha relevancia, sino lo que es diario es lo que más impacto va a tener en nuestra salud. Y al final, pues como digo, no es una dosis puntual, sino el contacto día tras día, tras día, tras día, lo que puede afectar a la piel atópica. Y también deciros que muchas sustancias ambientales igual no te provocan una reacción alérgica directa, pero empiezan a debilitar la barrera de la piel, que eso lo hace pues más permeable, más reactiva, y a veces pues puede derivar en una dermatitis atópica no genética, sino pues derivada de nuestro entorno, ¿no? Del ambiente que nos rodea. Aquí os pongo en relación a esto otro artículo científico también reciente de agosto de 2023 en donde analizan las alergias, ¿no? Y sobre todo el papel o el rol de los detergentes en la disfunción de la barrera epitelial de la piel. Y es que, como os decía al principio, la dermatitis atópica no es solo que la piel reaccione y te pique, sino que es una enfermedad or- muy compleja y muy multifactorial, es decir, por muchos factores, en los que uno de ellos es la barrera epitelial mm, desorganizada, ¿no? Por decirlo así, como un microbioma disbiótico, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí en la imagen a la derecha. Esto de microbial disbiosis significa que hay en el microbioma de la piel una disbiosis, que es una descompensación, ¿vale? Como en todas las microbiotas, siempre vamos a tener unas bacterias beneficiosas y otras bacterias que no son tan beneficiosas, ¿vale? Entonces, la enfermedad aparece cuando la cantidad de bacterias malignas, por así decirlo, son mayores que la cantidad de bacterias benignas, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, microbios y bacterias tenemos que tener porque las buenas hacen una función muy importante, pero cuando hay ese desequilibrio, cuando hay esa descomposición, es cuando está el problema. Entonces, este artículo nos habla precisamente de eso, de cómo los detergentes están destruyendo esa disbiosis de la barrera. ¿Por qué? Porque la mayoría de detergentes son muy agresivos y no solo matan, ¿no? No solo eliminan las bacterias negativas, sino que también las positivas. Y eso hace que tenga una barrera epitelial, pues, que no es funcional, que se puede inflamar, y eso si lo combinas con los tóxicos de nuestro entorno, pues también se puede inflamar más, y al final, pues conlleva a una sensibilidad, a una alergia. Y aquí estos investigadores nos dicen en su conclusión, aquí que he subrayado en amarillo,
que ha coincidido en el tiempo, ¿no? Que la dermatitis atópica aumenta a la vez que aumenta el uso de detergentes y de productos de cuidado personal en, en zonas pues industrializadas. Y también nos dice que el epitelio, ¿no? Que es esa barrera epitelial, es el centro de la patogénesis de las enfermedades alérgicas. Es decir, patogénesis es como la generación de patógenos y que productos comunes como detergentes inducen pues a una disfunción de la barrera epitelial en la piel, en los pulmones y en la barrera gastrointestinal, ¿vale? Porque como decía, todos los, en todas las partes del cuerpo tenemos una microbiota, ¿vale? Pues los detergentes actúan principalmente en la piel porque es lo que toca, lo que está en contacto directo. Pero también se ha visto que incluso en los pulmones, ¿por qué? Pues al respirar, si estamos todo el día respirando ambientadores, velas perfumadas, suavizantes de la ropa, perfumes, pues al final eso también hace que la piel de nuestros pulmones tenga esa disbiosis y tenga también esa irritabilidad, ¿vale? Entonces, como dato final, deciros que más del 60% de los productos convencionales que podemos encontrar en tiendas o en supermercados normales contienen este tipo de productos, ¿vale? Este tipo de ingredientes como conservantes y fragancias sintéticas. Pero no os preocupéis que os voy a dar más adelante soluciones, ¿vale? Entonces, importante, el uso frecuente de detergentes agresivos con perfumes, de limpiadores, suavizantes y ambientadores se ha visto que tiene pues un mayor riesgo de dermatitis y sobre todo de peor evolución en pieles ya atópicas. ¿Por qué? Por supuesto, por todos los eftalatos que hemos comentado antes, pero también por otros compuestos químicos como la isotiazolinona, la fragancia y los conservantes, que como hemos visto en el artículo, se demuestra que destruyen la barrera cutánea, lo que aumenta a través que lo haga más permeable y más inflamada. Aquí os pongo también otro artículo que es muy interesante y que es también súper reciente del año pasado, de 2024, en donde se estudia la conexión que hay entre la infancia y la dermatitis atópica con respecto a la exposición de los tóxicos de casa, ¿vale? Los household, la polución de casa, ¿no? Los productos que podemos encontrar en casa. Y si analizamos más concretamente los resultados que nos dicen aquí, si los leemos aquí en amarillo, dice, mira, nosotros proponemos que los BTX, ¿vale? Que ahora os explicaré en la siguiente diapositiva qué son, los químicos BTX, en su forma de producción sintética, representan una hipótesis única, unificada, de que induce a una dermatitis atópica por medio ambiente, es decir, inducida por el medio ambiente y que además habilita a crear una disbiosis en la microbiota de la piel y está directamente activando el TRPA1, ¿vale? El TRPA1, como os pongo aquí, es un receptor, ¿vale? En nuestro organismo, que actúa como un sensor, ¿vale? Pues sobre todo sensor de irritantes, por ejemplo, cuando hace mucho frío, ¿no? Todos los que tenéis dermatitis atópica sabéis que con el frío se irrita muchísimo las manos, por ejemplo, y da lugar a brotes. Pues ese frío es un, digamos, un disparador, ¿no? Tiene frío y se dispara este receptor TRPA1, que lo que hace es actuar como un sensor, pues eso, de daño, de irritabilidad, de ambiente frío, de daño tisular, y por eso se llama como receptor wasabi, ¿no? Que el wasabi es un picante, y es que este receptor se expresa en neuronas sensoriales, en tejidos de barrera y desempeña un papel clave en el dolor, porque significa que cuando se activa este receptor, a ti algo te empieza a picar o te empieza a doler o se empieza a inflamar, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos dice este estudio es que estos químicos, BTX, activan este receptor de daño, dolor y prurito, picor, inflamación. Entonces, ¿qué son los BTX? ¿No? ¿Qué son estos compuestos que activan tanto
mi receptor de dolor, de inflamación y de picor? Pues aquí los tenemos, ¿vale? Los BTX son unos contaminantes modernos, ¿vale? Porque este estudio es muy reciente, de 2024. Y las siglas BTX, pues significa B de benceno, T de tolueno, E de etilbenceno y X de xileno. Es decir, son cuatro compuestos químicos que lo han denominado como BTX por más facilidad, tener un nombre más corto, pero que se encuentran principalmente, ¿vale? Y aquí lo importante, porque aquí es donde nosotros podemos actuar, en los textiles sintéticos, ¿vale? Es decir, en el poliéster, el nylon, el spandex, viscoso, el astano, todos esos tejidos que vienen que no son naturales, ¿vale? Que son sintetizados o bien en un laboratorio o bien que provienen del reciclado de plástico, pues no solo que contienen los disruptores hormonales típicos de los plásticos como los bifenoles o los ftalatos, sino que también contienen estos contaminantes debido a la síntesis de la fibra, ¿vale? De la fibra sintética. Y en este mismo estudio que os pongo aquí antes, ¿vale? Nos dice que dormir en poliéster, o con sábanas de poliéster, o con pijamas de poliéster, que también son muy típicos, dice que aumentó el riesgo de desarrollar dermatitis atópica, que es AD, atopic dermatitis, eh, el doble, ¿vale? Es decir, dormir en poliéster aumenta el doble al riesgo de desarrollar dermatitis atópica. Entonces, muy importante, ¿no? Nosotros a veces creemos cuando estamos comprando una prenda pues, de deporte, de gimnasio, una sábana, muchas veces no tenemos la costumbre no tenemos el hábito de leer la etiqueta, ¿no? Y es que la mayoría de prendas, pues, están hechas de poliéster, ya no por nada, sino por precio, ¿no? El poliéster es muy barato y sobre todo la ropa de deporte, del gimnasio, todos los leggings, la licra, los tops de deporte, todo eso está hecho de poliéster o de viscoso o elastano, ¿no? Que nos creemos que es un tejido, pero en realidad es esto, es plástico. Plástico reciclado en el mejor de los casos, pero también es plástico producido en un laboratorio. Aquí, ¿vale? Para enseñaros pues la industria, que no es solo que lo diga yo, ¿vale? Sino para que también lo veáis vosotros, cómo es la producción del poliéster, he traído un pequeño vídeo, bueno, un pequeño vídeo. En realidad el vídeo dura 40 minutos, pero solo voy a poner unos segundos para que veáis cómo se produce el poliéster y sobre todo para que sepáis lo que es, ¿vale? Y que a partir de ahora, pues seáis mucho más libres, como siempre digo, y que ese conocimiento os dé libertad y digáis, vale, cuando vaya a comprar, voy a mirar la etiqueta de la ropa y si pone poliéster, ya sé lo que es el poliéster, ¿no? Entonces, aquí lo voy a reproducir unos minutitos, ¿vale? Estos hilos antes eran botellas de plástico y ahora se están por convertir en poliéster. Más de la mitad de la ropa del mundo está hecha de tela de poliéster. Y hay una empresa en India que se llama Sri Renga, que puede convertir cerca de 1,5 millones de botellas de plástico en poliéster en un solo día. Estimamos que esa cifra se triplicará en los próximos años. Al parecer esto despierta mucho interés. Y es que son cada vez más las marcas de moda que intentan aumentar el uso de poliéster reciclado en sus colecciones, como por ejemplo Adidas, Nike y Shein. De hecho, esos productos se promocionan como más sostenibles. Para empezar, deberíamos preguntarnos por qué la ropa que usamos se hace con plástico, y cómo es que una botella se convierte en ropa. La empresa Sri Renga produce alrededor de 25 toneladas de poliéster por día. K. Sankar es el fundador y dice estar orgulloso de la producción de su fábrica. Bueno, lo paro por aquí porque el vídeo, como digo, es muy largo, pero es simplemente para que veamos pues que realmente el plástico está detrás de todo, ¿no? No solo a veces en la cocina, sino que hasta la ropa está hecha muchas veces de plástico, ¿no? Y simplemente pues para que seamos conscientes, porque si el día de mañana pues tú te quieres comprar algo de poliéster de forma puntual, porque oye,
quieres, no sé, tener un top deportivo que, no sé, que le veas alguna propiedad más beneficiosa con respecto a otro material, pues oye, que lo haga, pero sabiendo lo que es, ¿no? No que a veces parece que compramos creyendo que todo lo que está en el mercado es bueno o que es saludable o que, no sé, a veces parece que el hecho de ir a una tienda y comprar nos protege, ¿no? De toda la contaminación que pueda haber detrás, cuando en realidad es a veces un poco lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo, siempre abogo, por eso hago el contenido también en redes sociales para informar y que se vea pues, qué es el poliéster o qué es el plástico, o qué son las cosas. Y ya de ahí cada uno que tome las decisiones que más considere oportunas, pues según su contexto y todo, pero sobre todo que se sepa de lo que están hechas la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, ya os he dicho anteriormente en otras diapositivas, ¿no? Que tenemos en la piel un microbioma, ¿no? Una microbiota. Y es que a veces no se habla tanto de esto, ¿no? Que se habla mucho de la microbiota intestinal, de la inflamación, pero nosotros en la piel también tenemos una vida. Literalmente tenemos una vida en nuestra piel. Entonces, en ese artículo científico que antes os mencionaba, que hablaba sobre los contaminantes modernos, es muy interesante también porque eh, ellos ensayan tanto bacterias beneficiosas como las reoseomonas, que son unas bacterias que tenemos en la piel que tienen actividad muy positiva y protectora, ¿no? de nuestra barrera cutánea, y también la ensayan otros patógenos como el Staphylococcus aureus, que son unas bacterias pues negativas, ¿vale? Que desarrollan unas funciones muy negativas para la piel como inflamación, etcétera. Pues bueno, ellos descubren que las bacterias beneficiosas pierden su función protectora cuando están en contacto con los BTX, que son el benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, y con los tejidos sintéticos. Y que los patógenos, es decir, las bacterias malas, las bacterias negativas, sobreviven y resisten, ¿no? O no se mueren cuando están con los tejidos sintéticos. Entonces, esto también es un descubrimiento muy wow, ¿no? De decir, oye, es que no solo los tejidos sintéticos me están dañando la piel con con los contaminantes, sino que es que además está rompiendo mi ecosistema, ¿vale? Está alterando mis bacterias positivas y beneficiando a las negativas, ¿no? Y ahora bien, el bloque más importante de esta charla de hoy, que es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no acabar como esta pobre familia que está en su casa con la mascarilla? Y sobre todo yo también quiero dar ese mensaje hoy, ¿no? Que no nos obsesionemos tampoco con todo lo que nos rodea, porque lo más importante es la idea de esta diapositiva. Y es que tenemos que ver la carga química, ¿no? La carga de tóxicos, de disruptores hormonales, como queramos llamarlo, la carga química como un vaso lleno de agua, ¿no? Y que cada vez que hacemos un pequeño cambio, como por ejemplo el detergente con el que lavo la ropa, ¿no? Pues eso es ya como darle un trago a esa carga química y reducir mucho la carga. Si ahora hacemos otro cambio, ¿no? Pues ahora en vez de poliéster, algodón, mi ropa de algodón o las sábanas de la cama de algodón, pues ya ha reducido otra vez carga química, ¿vale? Entonces no hace falta, no quiero que os vayáis de aquí hoy con la idea de, madre mía, ahora voy a tirar la sartén, voy a tirar los tapes de plástico, voy a tirar las sábanas, no. No se trata de eliminarlo todo de golpe ni volverse loco, sino cada vez que algo en casa se te termine, ¿no? Pues se te termina el detergente. Pues oye, el próximo que compre, que no tenga, por ejemplo, perfume, o que sea un detergente más ecológico, menos agresivo, o pues los perfumes, pues no usar perfumes, ¿vale? Entonces, no eliminarlo todo de golpe, sino ir poquito a poco y sobre todo priorizando las cosas que tienen más impacto, que es lo que lo que usamos cada día. La ropa que nos ponemos 24 horas al día, pues con lo que lavamos la ropa y sobre todo, como hemos visto antes, lo que afecta a niños y a embarazadas, ¿vale?
Entonces, bien, ¿qué podemos hacer con respecto a la alimentación? Pues seguro que esto ya lo sabéis, ¿no? Leer siempre la lista de los ingredientes y priorizar siempre pues alimentos naturales, ¿no? Pues un tomate, una lechuga, pescado, carne, legumbres y evitar pues productos más procesados, ¿no? Galletas o bollería o productos, por ejemplo, también que tienen pues mucho procesamiento detrás, los embutidos. Esto seguro que casi todos ya lo conocemos, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a la alimentación, para dar unos pequeños cambios que, oye, pueden parecer difíciles, pero en realidad son simples y sobre todo el efecto que tiene en nuestra salud, ¿no? El impacto que tiene es muy, muy positivo, ¿no? Entonces, en vez de un tupper de plástico, pues lo consideramos cambiar por uno de vidrio. La sartén antiadherente que no se te pega nada y que es maravillosa, pues por una sartén de acero inoxidable, ¿vale? Que no tenga teflón, que no tenga recubrimiento antiadherente. Que la sartén de acero inoxidable también hay que aprender a usarla en el sentido de que no es verdad que la sartén de acero inoxidable se te pegue todo. Solo que hay que aprender a cocinar bien en ella. Yo, el otro día justo, una chica me preguntó por Instagram que cómo cocinaba yo, porque pues muchas veces enseño las comidas que hago en la sartén y la gente me dice, oye, a mí se me pega todo, ¿cómo lo haces? Pues bueno, pues hice un vídeo simplemente enseñando truquitos para cocinar con la sartén de acero inoxidable. Luego las palas, en vez de plástico, ¿no? Los utensilios de cocina de plástico, pues sustituirlos por madera o por acero inoxidable que no liberan ningún tipo de sustancia con el calor. Y lo mismo con las tablas de cortar. En vez de plástico, pues que sean de madera, porque cada vez que cortamos, al final, pues también estamos cortando el plástico, ¿no? Después, con respecto al cuidado personal, ¿no? A la cosmética y al cuidado, pues sobre todo leer siempre la composición de la etiqueta de los productos, tanto de la ropa, que eso ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Es súper importante leer no solo lo que comemos, ¿no? Sino lo que nos ponemos. Pues que la ropa no tenga plástico, ¿no? Pero también la etiqueta de los productos personales, de crema, desodorantes, no sé, el serum de la cara, el maquillaje, sobre todo también, leerlo siempre todo y detectar pues que no tenga muchas sustancias que tengan evidencia, sobre todo que no tengan evidencia científica de que hagan daño hormonal. Entonces, en el cuidado de cosmética, pues deciros, priorizar siempre cosmética simple, ¿vale? Que no tenga una lista de ingredientes de 200 compuestos, que a veces sí son necesarios, pero a veces no, ¿vale? Y sobre todo sin perfumes artificiales. Si podéis elegir cremas sin perfume o incluso no usar perfume, el perfume, el spray, ¿no? El vaporizador, pues mucho mejor. Con respecto a la ropa, ¿no? Ya lo he comentado antes, pero al final es algo que llevamos 24 horas al día, por eso lo ideal es priorizar textiles naturales, como el algodón, sobre todo si puede ser algodón orgánico, mucho mejor, porque eso significa que el algodón, que es una planta, ¿no? Si es orgánico, pues ha sido cultivado sin pesticidas. Es un poco más caro, pero bueno, al final también es cada uno lo que quiera invertir, ¿no? Pero priorizar fibras naturales, lana, lino, seda, lo que he dicho, detergentes sin químico agresivo, detergente ecológico, evitar suavizantes. Respecto al entorno doméstico, ¿no? Podéis decir, oye, pero es que yo no puedo cambiar el aire que respiro. Es cierto, no puedes cambiar a no ser que te mudes, ¿no? Pero sí puedes cambiar el aire de tu casa. En este artículo, lo que nos muestra es que se ha visto que ventilar unos 10 minutos las habitaciones de la casa por la mañana y otros 10 minutos antes de dormir reduce mucho la cantidad de compuestos volátiles y de algunos contaminantes que se quedan en la casa, ¿no? Que también puede venir pues, por el suelo, por el propio suelo de la tierra o por tóxicos que se quedan después de cocinar, de los ambientadores, de las fibras de la ropa.
Entonces, súper importante, por ejemplo, ventilar 10 minutos al día, que es algo súper simple y que realmente puede marcar la diferencia. Lo que digo también, evitar todo tipo de ambientadores, sobre todo si son artificiales, pues mucho peor, ¿no? Si queremos poner algún ambientador natural, podemos poner un difusor de agua, que hay en Amazon mucho, o en cualquier tienda local de barrio también puede haber difusores de agua y aceites esenciales. Le pone una gotita de aceite esencial natural y ya puedes, pues, un poco perfumar la casa si es que quieres. Y por último, también simplificar los productos de limpieza, es decir, a veces no hace falta tener un producto para el vidrio, otro para el suelo, para el baño, para la cocina, para el horno. A veces un producto, como por ejemplo el vinagre de limpieza, que es lo más ecológico que hay, lo más natural, te sirve para todo, ¿no? O el alcohol, si quieres desinfectar, pues el alcohol, ¿no? Y ventilas después. Y no hace falta tantos productos de limpieza, que eso también es un poco marketing, ¿no? De que te venden que necesitas una cosa para cada cosa y no. Pues lo simple, lo esencial. También muy importante el tema del sistema nervioso. Seguramente ya lo sabéis, ¿no? Que cuando estáis más nerviosos, tenéis una época de mucho estrés, pueden salir brotes. Y es que está muy relacionado. Nuestra piel tiene una relación con el sistema nervioso muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces, muy importante, pues descansar bien. No estresarse tampoco con esta charla que yo estoy dando, ¿no? De todos los químicos que nos rodean, pues ir poquito a poco, pensar que cualquier cambio que hagáis hoy, vuestro yo del futuro os lo va a agradecer por pequeñito que sea, ¿vale? Y no hace falta hacerlo todo perfecto y decir, no, es que si yo no tiro toda mi casa y empiezo de nuevo, no hago nada, ¿no? Las cosas poquito a poco, ¿no? Pues se te rompe la sartén, pues mira, la siguiente la compras de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, como conclusiones, ¿vale? Ya para ir terminando, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Como decía, la dermatitis atópica, sí, tiene una gran carga genética, pero el entorno químico puede influir mucho, ya no solo desde la aparición, sino desde la evolución, ¿vale? Una persona con dermatitis atópica puede mejorar mucho si va cambiando sus productos del entorno, ¿vale? Después, la piel expuesta, tenemos que tener en cuenta que está expuesta cada día, no solo cuando nos da un brote, sino cada día. Y tu piel va absorbiendo cada día, pues, pequeñas dosis o no absorbiendo, puede absorber pues, compuestos negativos o compuestos positivos. Entonces, reacciona a lo que respiramos, lo que tocamos, lo que convivimos y como digo, ¿no? Pues el contacto repetido día tras día es lo que tiene efecto. Muchos químicos a lo mejor no te causan alergia, pero pueden dañar, como hemos dicho, la microbiota de la piel. Todos las conservantes, las fragancias, ¿no? Alteran el microbioma. Y también lo que digo, no se trata de eliminar todo, sino reducir las exposiciones diarias, ¿no? Pues si pasamos, porque como lo que he dicho antes, si estamos en el trabajo y a lo mejor el compañero de trabajo un día echa un ambientador, pues bueno, es un día, ¿no? Es algo esporádico, pero en casa tuya, que es donde estás todo el día, intenta reducir por ahí, por casa, ¿no? Empieza en casa. Y por último, pues lo que os decía de la piel. Cuidar mucho las textiles, ¿vale? Textiles naturales, que no vengan provenientes del petróleo, que no sean nylon ni poliéster, etcétera. Menos productos, mayor simplicidad, mayor ventilación y pues con eso acabaría un poco aquí lo que hoy os quería transmitir. Espero de verdad que no os vayáis agobiados, sobre todo, ¿vale? Que podemos hacer muchas pequeñas cosas porque a veces también la gente me dice, vale, Marta, pero es que todo es tóxico, ¿y qué hago yo? Pues podemos hacer pequeñas cositas y sobre todo, donde nosotros invertimos el dinero, al final es lo que más se va a producir, ¿no? Por eso a lo mejor en supermercados convencionales no podemos encontrar muchos suavizantes o muchos detergentes muy ecológicos porque no, todavía la evidencia pues a ellos no le ha llegado y somos nosotros a veces, los consumidores, los que tenemos el poder de cambiar el sistema.
si la gente deja de comprar los detergentes que venden en la tienda de al lado de mi casa, pues a lo mejor ese detergente dejará de venderse y cada vez pues se irán vendiendo los que la gente vaya consumiendo, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, pensar que no solo es la ley, ¿no? Es que como los políticos permiten esto, pues vale, la ley pues es importante, pero tenemos mucho poder como consumidores, eso nunca lo olvidemos, porque al final los consumidores tenemos mucha influencia y si se pone de moda, vamos a decir, no entre comillas, si se pone de moda los detergentes sin perfume, pues al final los supermercados van a tener que producir detergentes sin perfume porque resulta que eso está de moda, ¿no? Que es lo que vende al final. Así que nada, si tenéis alguna cuestión, también incluso sobre Pues, marketing,